Mi grupo está conformado por Luz Cuervo, Álvaro Rinaldi, Kenneth Pérez, Jason Caballero y mi persona Daniela Rodríguez. En esta oportunidad, a continuación mostraremos el análisis del flujo de transferencia de calor en una placa de mortero aplicando las diferencias finitas. Bueno, a partir del cálculo debidamente realizado de la relación agua-cemento, para nuestro caso 1-3, procedimos a realizar placas de mortero de diferentes formas: rectangular, circular y cuadrada. Se pretende formular un modelo matemático a partir de los datos obtenidos que permita analizar y estudiar la temperatura en cada uno de estos nodos para luego realizar un ajuste lineal y no lineal de las constantes y los parámetros ya establecidos. A su vez, se procede a validar y calibrar dicho modelo matemático y, en consecuencia, realizar una simulación a partir de las ecuaciones de balance de energía como condiciones de frontera. Tiene las siguientes dimensiones. La placa circular tiene un diámetro de 20 centímetros con un espesor de 2.5 centímetros. La placa rectangular tiene unas dimensiones de 20 por 30 centímetros y un espesor de 3.3 centímetros. La placa cuadrada con unas dimensiones de 30 por 30 centímetros y un espesor de 2.5 centímetros. Para transmitir el calor a las placas, añadimos en el molde una extensión del mismo material. El volumen total de las placas fue de aproximadamente 5.800 centímetros cúbicos. Con este volumen procedimos a hacer el cálculo de la cantidad de cemento, arena y agua que necesitamos para realizar la mezcla y fundir las placas de mortero. La dosificación utilizada fue de 1-3, donde obtuvimos un valor de 3 kilos de cemento y de arena un valor de 9 kilos. Para efectos de darle plasticidad a nuestra mezcla, agregamos un valor adicional al agua que calculamos, que fue 1.8 litros para un total de agua aproximadamente de 2.5 litros. Las placas fueron fundidas en el laboratorio de materiales y fueron desencofradas al día siguiente en horas de la mañana. Tuvimos unos inconvenientes con la primera placa cuadrada que realizamos al realizar el desencofrado, así que tuvimos que realizar nuevamente otra placa. Días posteriores llevamos estas placas a los laboratorios de Física 3 y procedimos a realizar los ensayos respectivos a cada una de ellas. Para el procedimiento y realización de este ensayo tuvimos que utilizar el laboratorio físico de la Universidad de Cartagena, y con la ayuda del profesor Lamberto, pudimos realizar exitosamente este ensayo. El primer paso que hicimos fue discretizar el dominio en las placas. Esto quiere decir que ubicamos los nodos a cierta distancia, de tal manera hasta distribuidos en la placa, y así identificar cada uno de ellos. El segundo paso consistió en el montaje de la placa, colocando cada termómetro que tocara con el nodo que ya habíamos marcado respectivamente. Este procedimiento lo hicimos con las tres placas antes mencionadas, que son la cuadrada, rectangular y la circular. En la siguiente imagen podemos ver cómo se dio el montaje y el procedimiento que se utilizó para este respectivamente. Luego de esto, con la ayuda del profesor Lamberto, que le aplicó calor con un cilindro de gas directamente a la extensión que dejamos en las placas respectivamente. A continuación, como se ve en la imagen, este procedimiento lo hicimos para las tres placas
y con la toma de datos pues ya procedimos a hacer los cálculos repetidamente en Excel y la toma de datos para el trabajo que vamos a ejecutar. Seguido de esto, este calor se le aplicó por 10 minutos y nosotros tomamos los datos cada 60 segundos durante esos 10 minutos. Enumeramos cada uno de los nodos y con eso se nos facilitó la toma de datos. Para la placa circular tuvimos cierto inconveniente porque como la extensión era muy corta, los termómetros se vieron afectados a altas temperaturas que pudieron estallar. Para la placa rectangular, el inconveniente que tuvimos fue que el espesor era mayor que el de las anteriores dos placas y la temperatura siempre no varió casi en los nodos que quedaban a los extremos. Del procedimiento antes descrito, hallamos la temperatura para cada nodo. Como podemos ver, solo para un nodo alcanza temperaturas considerablemente altas, y esto se puede tratar a que la extensión de mortero no era lo suficientemente grande y al ser una llama tan potente, esta podría alcanzar el calor a los termómetros y por lo tanto arrojar unos valores de temperatura tan altos. Y esto se puede evidenciar de manera más clara cuando hicimos la medición de la placa circular, la cual tenía la extensión más pequeña de 3 por 4 centímetros y por lo tanto podemos ver valores muy altos por la razón antes explicada. En cuanto a las variables y constantes, tenemos como variable dependiente Tn, que es la temperatura en el nodo, la cual depende del tiempo. Las constantes por su parte son delta Y y delta X, que se toman con relación a las dimensiones de las placas, así como Te, que es el espesor de la placa, además de la temperatura ambiente, específicamente la temperatura inicial en cada uno de los nodos, y el calor específico y la densidad del cemento o del mortero. Para la formulación de modelos matemáticos encontramos 4 condiciones y restricciones. La primera es que la temperatura debe ser menor o igual a 100 grados Celsius. La segunda es que la temperatura de los nodos es mayor o igual a la temperatura ambiente inicial. La tercera es que el tiempo sin exposición al calor debe ser igual al tiempo de calor de las placas. Y la cuarta es que la sumatoria de las áreas en cada nodo debe ser menor o igual al área total de estas. Para resolver el problema planteado anteriormente, debe haber primeramente una variación de la temperatura, para así, por medio de la ecuación de la conducción del calor y utilizando la aproximación numérica de las derivadas parciales en dicha ecuación, poder encontrar la temperatura en diversos puntos de las placas a ensayar. Partiendo de la ecuación de la conducción del calor, la cual nos dice que la variación de la temperatura con respecto al espacio multiplicado por una constante K va a ser igual a la variación de la temperatura con respecto al tiempo,
Dicha constante K es un coeficiente de difusividad del material, el cual viene dado por la relación entre la conductividad térmica del material y la densidad y capacidad calorífica de dicho material. En nuestro caso estamos hablando de mortero de cemento. Primeramente hacemos la aproximación numérica de las segundas derivadas parciales de la temperatura con respecto al espacio. Esta aproximación es una aproximación centrada aplicando el método explícito, donde tenemos que la derivada de grado 2 de la temperatura con respecto al espacio va a ser igual a T, que es la temperatura en tiempo P sub I más 1, J menos 2T en tiempo P y J más T en tiempo P y menos 1, J. Del mismo modo se hace para la derivada parcial en la dirección Y. Del mismo modo se procede a realizar la aproximación numérica de la primera derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo, de donde se obtiene que esta derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo es igual a la temperatura T sub IJ en el tiempo P más 1 menos T sub IJ en el tiempo P, todo esto dividido por delta T. Reemplazando estos valores de las aproximaciones a las derivadas parciales en la ecuación de la conducción del calor, podemos tener una ecuación de la cual se puede despejar el T sub IJ en el tiempo P más 1 de la siguiente manera. De esta forma es posible calcular la temperatura en un tiempo P más 1 para los tipos de nodos que seleccionemos basados en unas condiciones de frontera que nos plantea el problema. Las placas utilizadas para este ensayo fueron las siguientes: una placa circular de diámetro 20 centímetros, una placa cuadrada de dimensiones 30 por 30 centímetros, una placa rectangular de 30 por 20 centímetros, y en la imagen están sombreados el número de nodos a los cuales se les midió la temperatura. El paso a seguir es la discretización del dominio. Aquí seleccionamos los tipos de nodos a estudiar en las placas ya antes mencionadas. Estos son principalmente los nodos en elementos centrales, nodos en elementos laterales y los nodos en elementos de destino. Luego de tener discretizado el dominio, procedemos a calcular la ecuación 5 para cada tipo de nodo, aplicando las condiciones de fronteras que nos plantea el problema. Para ello obtenemos los siguientes resultados. Para un nodo superior, para los nodos inferiores, del lado derecho al lado izquierdo, los que no reciben flujo de calor, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta las ecuaciones antes presentadas y todo el procedimiento antes descrito,
procedemos a realizar el análisis de los nodos, de la temperatura de los nodos. Podemos observar que tenemos un delta X y un delta Y, los cuales van a ser iguales para facilitar los cálculos. Tenemos también el espesor, el delta del tiempo, el cual es de 60 segundos, por lo tanto vamos a tener 10 iteraciones ya que calentamos la placa durante 10 minutos. El resto de datos tienen que ver con las propiedades del mortero. Y además teniendo en cuenta siempre las dimensiones de las placas. Para esto también la tenemos en cuenta al momento de hacer el análisis y hacer las delimitaciones del espacio. Otra cosa muy importante es tener en cuenta la posición de los nodos para poder hacer una adecuada comparación entre los valores teóricos y los valores experimentales. Podemos ver que tenemos dos placas en pantalla. Del lado izquierdo se presentan los datos hallados en el laboratorio y del lado derecho podemos encontrar los datos teóricos hallados por las fórmulas anteriormente descritas. Podemos ver que tenemos 10 iteraciones y que a medida que va pasando el tiempo se va expandiendo el calor en la placa de mortero, y como podemos ver tenemos ecuaciones en cada uno de estos nodos. Este caso es para la cuadrada y también lo podemos ver en la circular con nuestros datos experimentales y nuestros datos teóricos. Igualmente en la rectangular podemos ver lo mismo y también nuestras tablas de errores que tenemos en las tres para comparar los datos en los nodos del teórico y el experimental. Al finalizar este modelo podemos concluir que el conjunto de operaciones que establecen este modelo en unas condiciones especificadas, como la relación que existe entre los valores indicados por el modelo de diferencia finita, los valores representados por el transporte de calor y los correspondientes valores conocidos de una magnitud de dicha medida, fueron pertinentes intervenir en las variables de proceso para poder controlarlas. Cuanto más exacta era la medida, más fiable y segura fue su regulación. De la exactitud de estas medidas se encargarán las calibraciones. Para este ensayo, la evolución de la temperatura a lo largo de la placa de mortero se ha simulado con únicamente 9 nodos, que aunque se ha visto que se comete mayor error en la temperatura superficial, el error cometido a lo largo de la placa es bastante grande. Vemos cómo la exactitud disminuye a medida que se avanza en el tiempo. Para los tiempos simulados, en las placas de mortero se queda cierto tiempo en la temperatura inicial, es decir, en la temperatura de cambio de fase. Analizando los resultados obtenidos en Excel, se observa cómo la evolución de la temperatura superficial con el tiempo no coincide con la solución analítica. Al haberse obtenido la temperatura superficial de un balance de energía discretizando la placa de mortero, se puede concluir que el número de nodos afecta de manera considerable la solución obtenida por diferencias finitas, ya que se aleja de la solución analítica y experimental. Es importante resaltar también que la validez de las soluciones numéricas propuestas las hacemos mediante las comparaciones con las soluciones analíticas con condiciones conectivas, de forma análoga a lo realizado con las soluciones generales, las cuales no tienden a ser exactas debido a que los delta de X y los delta de Y vendrían siendo muy grandes y en base a esto se necesitaría mayor número de nodos para que la aproximación numérica sea adecuada para adquirir total validez. Los valores que se pueden observar en el documento adjunto no se asemejan mucho a los tomados en el laboratorio. Esto se debe a varios factores. Uno de estos es que al momento de transmitir el calor con el cilindro de gas, el fuego irradiaba algunos termómetros y por lo tanto estos reflejaban temperaturas mucho más altas. Otro inconveniente que tuvimos también fue que solo se tomaron 10 minutos para cada ensayo. Haciendo las iteraciones, muchos de los valores de temperatura no alcanzaban a llegar a los nodos.